La muñeca Magali se para solita. Tiene un fondo que le hace lucir su vestido aún más hermoso. Es articulada y puede tener diversas posturas. Acomódala como tú quieras. Inclusive se puede sentar. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Y la magia continúa aquí en Cometa Crochet, como lo hemos venido haciendo ya desde hace muchos años. Vamos a realizar con nuestras manitas mágicas a la hermosa muñeca Magali. Les cuento que si son nuevos en mi canal, ya tenemos un primer tutorial en el que les di la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a la bella Magali. En este video comenzaremos a hacer su cuerpecito. Esperemos que terminemos de realizarlo de pies a cabeza y si no, a ver hasta dónde avanzamos. Así es que espero que ya estén preparados con sus materiales. La petición de siempre, suscríbanse, es gratis, no se les cobra un solo peso. Den like, que también esas dos acciones les lleva tan solo un instante y no tienen idea de qué manera apoyan a este canal. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios en el nivel intermedio es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal ya tienen mucho tiempo realizando a la hermosa muñeca Magali, así es que no lo piensen más y háganse miembros de Cometa Crochet para que realicen esa magia con sus manitas. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico realizaremos 5 puntos bajos en la vuelta número 1. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos perfectamente el anillo mágico y nos vamos a ubicar en el primer punto. Entramos en ese punto con el crochet y vamos a realizar en la vuelta número 2 5 aumentos. No olviden siempre marcar su primer punto, ya que vamos a trabajar prácticamente todo el proyecto en espiral y si no nos perderíamos fácilmente. Entonces, ahí donde ya hice un punto, en el mismo punto voy a hacer un punto más. Y así vamos a hacer toda la vuelta hasta finalizarla con 10 puntos. Vuelta 3, vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 10 puntos bajos. Aquí ya comencé la vuelta número 4 realizando 4 puntos bajos. Vamos a realizar ahora el punto garbanzo. Vamos a hacer una lazada, nos vamos al siguiente punto, nuevamente lazada saco, vamos a dar un, ay, se me soltó, vamos a dar aquí a dar un pequeño jaloncito y tejemos solo 2 puntos. Una vez más lazada, mismo punto, lazada sacamos, pequeño jaloncito y tejemos solo 2 puntos. Van 2 veces, vamos a hacerlo en total 6 veces. Lazada, mismo punto, lazada sacamos, jaloncito y tejemos 2 puntos. Van 3, 4, 5 y 6 puntos. Muy bien. Cuando hayamos finalizado el punto número 6, nos tienen que quedar 7 puntos en el crochet. 2, 4, 6, 7. Y los vamos a tejer todos juntos. Así. Todos juntos. Y hacemos una cadenita.
Esto va a ser el dedito de nuestra muñequita. Más adelante lo van a ver perfectamente. Nos sobrarán ahora 5 puntos bajos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 10 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 vamos a realizar 10 puntos bajos. Miren, aquí ya comencé la vuelta número 6 realizando 3 puntos bajos. Vamos a hacer ahora una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones? En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos generalmente, tomaremos solo el bucle delantero del puntito, la hebra delantera. Igual en el siguiente punto solo la hebra delantera, engancho, saco y tejo los 2 puntos. Vamos a hacer esto una vez más, 3 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 8 puntos bajos y en la vuelta 7 realizaremos 8 puntos bajos. Vuelta 8, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 10 puntos y de las vueltas 9 a la 22 realizaremos 10 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así habremos terminado el bracito. Ahí se ve el dedito bien formadito. Al final apretamos el último punto bien fuerte y podemos cortar la hebra. Y vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Los bracitos los vamos a ocupar un poquitito más adelante, pero es importante comenzar con los bracitos. Así es que los reservamos y continuamos. Vamos a realizar las piernas. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Cerramos perfectamente el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Y de las vueltas 7 a la 10 realizaremos 36 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Aquí ya comencé la vuelta número 11 realizando 6 puntos bajos. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente: 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a hacer 6 veces. Ya lo hice una vez, vamos a hacer otras 5 veces, 2 puntos bajos y una disminución. Al final nos van a sobrar 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a colocar los plásticos que les pedí en la lista de materiales. Yo voy a colocar 4. Mientras más grueso y más plano, más fácil será que la muñeca Magali se pare sin ningún problema. Los deben de colocar perfectamente, que no les vayan a quedar chuecos, para que no deforme el piecito, que queden bien ubicados. Vamos a continuar en la vuelta número 12, 6 puntos bajos. Después, un punto bajo y una disminución 6 veces. Al final nos van a sobrar 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Vuelta 13, 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 14, 7 puntos bajos y una disminución 2 veces, terminando la vuelta con 16 puntos. Antes de continuar, vamos a preparar la articulación de nuestra muñeca Magali. Toman su alambre, recuerden que es alambre galvanizado de calibre 18, y vamos a cortar 30 centímetros.
Entonces toman su alambre y lo miden perfectamente. Espero que tengan a la mano ya las pinzas con las que las vamos a cortar. Aquí ya llegué a los 30 centímetros, marco con mi mano y ahí voy a cortar con las pinzas. Así. Una vez que lo hayan cortado, vamos a hacer un doblez en cada uno de los extremos. Esto es para mayor seguridad, para que el alambre no se vaya a salir y lastimar a nadie. Es aproximadamente 1 centímetro lo que vamos a doblar en cada extremo de esta manera. Procuren que la punta toque con con el mismo alambre, tal y como están viendo aquí en la imagen. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Doblamos aproximadamente 1 centímetro. Vamos a acomodar muy bien nuestros alambritos y cerramos hasta que de preferencia este alambre toque al otro. Vean, que no quede ningún espacio allí. Ya que hicimos esto, vamos a forrar el alambre con nuestra cinta transparente. Vamos a dar prioridad a esta puntita. Vamos a tratar de que quede gruesecita, gordita, para que quede bien, más segura, aún más segura. Es muy difícil que se salga, pero si damos prioridad con nuestra cinta a cada uno de los extremos, será aún más difícil. Recuerden que si no quieren articularla, pueden saltarse ese paso. Entonces tienen que preparar una barra de silicón, que es la que nos va a servir para sostener la cabecita. Se los dije en la lista de materiales. He llegado al otro extremo. Y miren, aquí vamos a igual a dar prioridad, dar varias vueltecitas a este extremo para que quede gruesecito, gordito, y eso nos ayude a tener más seguridad. No se salen los alambres a menos que tejieran muy flojo, pero es difícil que se salgan. Pero yo entiendo que si la muñeca la manipulan niñas muy pequeñas, no quieran correr ningún riesgo. No corran riesgo, mejor no la articulen si ustedes creen que hay algún peligro. Ya tenemos nuestro alambre. Lo que haremos ahora es doblarlo un poquitito más pequeño que la planta del pie, que la parte baja del piecito. Es muy maleable, así que lo podremos doblar fácilmente. Miren, un poquitín más pequeñito, y lo vamos a introducir de esta manera en el piecito. Ahí está. Vean. A veces me preguntan si se oxida el alambre. Para oxidarse necesita entrar en contacto con el oxígeno. A menos que ustedes laven su amigurumi y lo dejen muchos días, mucho tiempo en contacto con el agua, se puede oxidar. De otra manera no se va a oxidar. Yo supongo que si los lavan, los ponen a secar de inmediato. Muy bien, ahora vamos a rellenar perfectamente. Recuerden, la técnica para rellenar es de poquito en poquito. No vamos a meter la bolota, porque si metemos una bola muy grande, entonces es difícil que tome la forma que estamos buscando. Entonces toman de poquito, rellenan poquito y rellenan así hasta que el piecito quede bien durito. Miren, así nos va quedando por ahora. Ya quedó el piecito bien durito. Vamos a realizar de las vueltas 15 a la 33, 16 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así nos habrá quedado el piecito. Ya todo lo fui rellenando, como pueden ver. Quedó bien relleno, bien durito. Lo que haremos a continuación, nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte el último punto y cortamos la hebra. Es así como nos habrá quedado la piernita. Vamos a hacer otra exactamente igual. Antes de continuar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner las dos piernas, como están viendo en este momento, con la planta del pie hacia arriba. Así las vamos a presentar. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar el punto central de la parte interna de cada piernita. Entonces ubico la parte frontal del piecito y voy a aplastar de esta manera para que se marque este punto, que es el punto central de la parte interna. Y allí voy a colocar una marca.
Tomamos la otra piernita, la presentamos junto a la primera y vamos a hacer lo mismo. Esto es importante para que las piernitas no nos vayan a quedar chuecas, para que las piernitas queden bien, bien derechitas al momento de colocarlas. Vamos a ver, aquí voy a poner esta marca. Muy bien. Fíjense que estoy viendo que no va a quedar derecho, así es que me voy a recorrer un puntito hacia acá. Vamos a ver ahora sí, quedó bien derechito, amigas, ¿eh? Ustedes ubiquen que quede bien derechito. Entonces, vamos a tomar cualquiera de las dos piernitas, porque las dos son exactamente iguales. Quitamos la marquita y nos preparamos con hebra de color blanco. Voy a entrar con el crochet en ese punto donde quité la marca. Por allí voy a entrar con hebra de color blanco. Ajusten bien todo, preparen bien, porque vamos a comenzar aquí la vuelta número 34, que es de unión de piernas. Haremos primeramente 2 cadenitas, no las aprieten demasiado para que más adelante no les sea difícil trabajar en ellas. Esas 2 cadenitas deben hacerlas flojitas. Vamos a quitar la marca de la otra piernita y por allí vamos a entrar de esta manera. Acomodamos nuestras hebras y a partir de aquí donde acabamos de entrar vamos a realizar los 16 puntos bajos que corresponden a esta pierna. Aquí va 1, 2, 3 y así hasta realizar esos 16 puntos. Ya terminé, miren, los 16 puntos de la primera pierna. Me voy a encontrar con las 2 cadenitas de unión. Así es que con mi dedo medio tomo por arriba, traten de sostener la hebra de color blanco, vean, porque hicimos el cambio de color y no queremos que se nos vaya a zafar. Entonces tomamos de la manera en que están viendo las 2 cadenitas y vamos a hacer un punto bajo en cada una de ellas, un punto bajo en cada cadenita. Aquí va 1, un punto bajo, me voy a la siguiente cadenita y allí también haré un punto bajo, vean. Aquí es lo que les digo, que no las hayan hecho muy apretadas porque es difícil trabajar en ellas cuando quedan muy apretadas. Muy bien. Vamos a realizar ahora los 16 puntos bajos que corresponden a la segunda pierna. Vamos a aprovechar para ir perdiendo la hebra blanca que nos sobró cuando hicimos nuestro cambio de color. Aquí va un punto bajo, 2, 3 y así hasta hacer los 16 de esta pierna. Ya finalicé, me estoy encontrando nuevamente con las cadenitas de unión, solo que ahora del otro lado. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Aquí va 1 y 1 más. Esta vuelta, que es la vuelta 34 de unión de piernas, la terminaremos con 36 puntos bajos. Seguimos de las vueltas 35 a la 41, realizaremos 36 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Antes de continuar, vamos a unir los alambres. Miren, vean cómo ya fui rellenando, vayan rellenando conforme vayan avanzando, por favor. Con mi dedo pulgar voy a tomar el alambre a la altura de donde voy ahorita y hago el doblez hacia afuera. Lo mismo en el otro alambre, a la altura de donde voy ahorita voy a marcar con mi dedo pulgar y doblo hacia afuera de esta forma. Ahora vamos a doblar hacia arriba. Vamos a tomar como referencia el centro de las piernitas donde se unen y doblamos hacia arriba. Y lo mismo con el otro alambre. Aquí en el centro donde se unen las piernitas y doblo hacia arriba. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente entrelazar los alambres. Miren, así. Hasta que quede como si fuera un solo alambre. Aquí voy a acomodar. Y ya quedó, amigas. Si de por sí se nos olvida que están los alambres, ahora que están unidos será mucho más fácil.
Miren, voy a deshacer el último paso del último punto que hicimos y retomo con mi crochet. Solo el último paso, no deshagan todo el punto. Tomamos hebra de color carne, a partir de aquí vamos a trabajar nuevamente con color carne. Y vamos con el color carne a rehacer el punto que deshicimos. Ya voy a cortar la hebra de color blanco que por ahora ya no vamos a necesitar. Y comenzaremos la vuelta número 42. Vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 36 puntos bajos, pero vamos a trabajar la vuelta en bucle trasero. Recuerden que en lugar de tomar el punto completo, tomamos solo el buclecito de atrás del punto. Bucle trasero, punto bajo. Vamos a aprovechar para irnos llevando las hebritas que no sobraron, tanto la color carne como la color blanco. Y así vamos a hacer toda la vuelta en bucle trasero. Vuelta 43, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos y vuelta 44, 30 puntos bajos. Vuelta 45, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y de las vueltas 46 a las 54 haremos 24 puntos bajos en cada vuelta. Aquí ya comencé la vuelta número 55 haciendo 8 puntos bajos. Esta vuelta es de unión de brazos. Una vez que hicieron los 8 puntos bajos, van a tomar cualquiera de los dos bracitos, teniendo mucho cuidado que el dedito quede hacia el frente, y la van a acomodar de esta manera, tratando de ubicar los 3 puntos centrales aquí. Vean, el dedito está hacia el frente y ubicamos los 3 puntos centrales. En ellos vamos a trabajar. Voy a entrar aquí, de la parte interna del bracito hacia la parte externa. Voy a pasarme al siguiente punto que me toca trabajar del cuerpo. Ubiquen bien ese punto, no se vayan a saltar ni uno de los puntos porque les puede faltar al final. Entonces, vamos a hacer un punto bajo atravesando ambas piezas, el cuerpo y el bracito. Aquí hago mi punto bajo. Voy a hacer lo mismo, me recorro al siguiente punto del brazo, al siguiente punto del cuerpo y hago un punto bajo atravesando ambas piezas. Aquí está. Voy a hacerlo por última vez. Me voy al siguiente punto del bracito. Déjenme ubicarlo. Aquí está. Al siguiente punto del cuerpecito. Lo ubico perfectamente y hago un punto bajo. Y así habremos unido el primer bracito. Que quede bien ubicado, vean. Vamos a realizar ahora 9 puntos bajos que corresponden a esta parte de enfrente del cuerpecito. Muy bien, vamos ahora a colocar el otro bracito tal y como hicimos el primer brazo. Tengan mucho cuidado que el dedito quede así hacia el frente. Ubiquen los 3 puntitos. Miren, hacemos este doblez y ubicamos los 3 puntos centrales. Son estos, vean. Voy a entrar aquí, de la parte interna a la parte externa del bracito, y ubico el siguiente punto en el que me toca trabajar del cuerpo, que sería este. Y hacemos allí un punto bajo. Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Ya colocamos el segundo bracito. Al final nos va a sobrar un punto, lo realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos bajos. ¿Por qué la vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos bajos? Miren, les recuerdo que 3 puntos del bracito y 3 puntos del cuerpo, que son estos, en ellos ya no vamos a trabajar.
de ambos brazos y de ambos extremos del cuerpo. En ellos ya no trabajaremos, se van a quedar perdidos aquí adentro. Nosotros vamos a trabajar en el contorno de afuera, miren, aquí, luego aquí enfrente, luego en el otro bracito y luego en el punto que nos quedó al final. Les recuerdo que el bracito constaba de 10 puntos, pero con esos 3 puntos que se van a quedar perdidos ahí adentro, el bracito ya solo va a constar de 7 puntos. Entonces, si repasamos que hicimos primero 8 puntos aquí atrás, más 7 del bracito serían 15, más 9, 24, más 7, 31 y un punto que nos quedó al final serían 32 puntos bajos. Es por eso que la vuelta la estamos terminando con 32 puntos. El alambre con el que vamos a articular los bracitos. Vamos a medir de esta manera, vean, desde la parte baja del bracito. Vamos a pasar por esta parte y luego nos vamos del otro lado. Nos está midiendo 20 centímetros, ¿ven? De esa medida vamos a cortar el alambre. Ya sabemos cortarlo, lo vamos a cortar como cortamos el otro alambre con el que articulamos el cuerpo. Y vamos a preparar tal y como preparamos el alambre cuando hicimos aquí el del cuerpo. Hacen un doblez de aproximadamente 1 centímetro en cada extremo y forran con la cinta. Una vez teniendo el alambre preparado, lo vamos a doblar de esta manera, vean, que nos quede más o menos el doblez a la mitad. Introducimos el bracito de un lado y luego del otro. Y miren, es muy maleable el alambre, así es que lo vamos a tratar de acomodar de esta manera, tal y como están viendo en la imagen, amigas. Si quieren aquí colocar un poco de cinta está bien, pero no es necesario si no lo desean. El alambre va a quedar un poquitito más pequeño que los brazos, así es que si pueden colocar relleno hasta abajo está muy bien, no les va a costar trabajo rellenar tampoco. Lo más hasta abajo rellenen un poquito lo que es la manita de nuestra muñequita Magali. Y el resto del bracito lo vamos a rellenar, no demasiado para que no quede muy grueso, que quede perfectamente bien relleno, pero no demasiado, no se vayan a exceder. Una vez que articulamos los bracitos, vamos a realizar en la vuelta número 56, 15 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 57, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 58, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 59, 1 punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos, y de las vueltas 60 a las 62 realizaremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Hemos terminado el cuerpecito y mientras platicamos vean cómo podemos acomodar los bracitos de diferentes formas, vean. Observen mientras les digo, si no quisieron articular está bien, no pasa nada, pero si van a tener que colocar más adelante, cuando vayamos más o menos a la mitad de la cabecita, van a tener que colocar una barra de silicón para que puedan sostener la cabeza. Eso es indispensable si es que no la quisieron articular como yo. Vamos a realizar la cabecita, yo les indicaré más adelante en qué momento colocar la barra de silicón. No nos vamos a ir vuelta por vuelta, puesto que ya sabemos hacer puntos bajos y aumentos, y es todo lo que necesitamos saber para realizar la cabecita. Les acaban de aparecer las instrucciones para realizarla. Si no saben leer instrucciones, no se preocupen, yo les voy a dar algunos ejemplos. Pero miren, vamos a comenzar el conteo de puntos nuevamente, para que cuando coloquen los ojos les sea más fácil contar dichos puntos. Así es que antes de comenzar a realizar la cabecita vamos a colocar una hebrita, simplemente para marcar aquí donde vamos a comenzar nuevamente el conteo de puntos.
Colocan la hebra, que puede ser de cualquier color, de preferencia que contraste con el color con el que estamos trabajando, para que no se les pierda con facilidad. Y como les digo, así no tienen que contar desde abajo. Aquí vamos a comenzar con la vuelta número 1. Ejemplo, por si no saben leer instrucciones. En la vuelta número 1 vamos a realizar 12 aumentos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 2, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y así se van a seguir con las instrucciones. De las vueltas número 9 a la 23 vamos a realizar 66 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Allí nos vamos a detener para colocar los ojitos. Ya terminé, aquí nos vamos a detener para colocar los ojitos. Las que me siguen ya saben la técnica que nunca nos falla. Colocamos nuestra aguja lanera tratando de ubicarla en el centro del cuerpecito, tratando de pasar por el centro del cuello, y ubicando perfectamente nos va a dar el centro de la carita. Así. Miren, entonces ya tenemos el centro de la carita. Déjenme recorrerla, ahí la veo mejor. La vista es muy poderosa y la vista, a simple vista lo van a poder colocar muy bien. Digo, después de ayudarnos con nuestra aguja lanera. Entonces vamos a contar desde acá abajo donde pusimos nuestra hebra. Van a visualizar muy fácil la vuelta número 1, porque en esa vuelta hicimos 12 aumentos, se nota perfectamente. Allí donde colocaron la hebra es la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Los ojos van a ir colocados entre las vueltas 14 y 15. Así es que ya tenemos el centro de la carita, ya tenemos en la vuelta en la que nos la vamos a colocar. Ahora vamos a colocar de donde pusimos nuestra marca 5 puntos hacia la derecha, 2, 3, 4 y 5. Y ahí vamos a poner otro alfiler. Y ahora desde el centro de la cabecita vamos a contar 5 puntos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a colocar el otro alfiler. Aquí hagan un ejercicio de observación, que se vea todo bien centradito, y si no pueden recorrer hacia la derecha o hacia la izquierda según ustedes observen. Para mí allí quedó muy bien. Ya voy a quitar este hilo, ya no lo necesitamos. Entonces voy a ayudarme con la aguja lanera plástica para hacer más grande el orificio. Lo voy a atravesar así. Solemos trabajar apretadito y los ojos que vamos a utilizar no son tan pequeños. Entonces, para que no nos sea difícil introducirlo, vamos a hacer esto. Miren. Y aún así cuesta un poco de trabajo. Eso está bien, para que los ojos queden perfectamente colocados y no se muevan. Y miren, vamos ahora en la otra marquita a hacer lo mismo. Voy a atravesar la aguja lanera, voy a dar ahora vueltecitas aquí en la parte del ojo de la aguja, para que se haga un poquitito más grande que el ojo anterior y me sea más fácil colocar el ojito. Miren, entre este ya entró más fácil. Una vez que quedó colocado, hagamos un segundo ejercicio de observación, que ustedes vean que se ve bien centradito. Como así es, procedemos a colocar las arandelas, que son esos como seguritos que debemos colocar en la parte interna para que los ojitos queden bien fijos. Aprieten muy, pero muy bien, que no quede flojo, incluso como que truena. Y que quede bien, amigas. Y miren, así quedaron los ojitos ya colocados. Vamos a continuar con la realización de la cabeza. No nos vamos a ir otra vez vuelta por vuelta, puesto que lo único que necesitamos hacer son puntos bajos y disminuciones, y es algo que ya sabemos hacer perfectamente. Entonces, vamos a realizar las instrucciones que están aquí donde les estoy indicando.
Vamos a ver unos ejemplos. Vuelta 24, 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos, y así se van a seguir con las instrucciones hasta la vuelta número 32, en la que realizaremos un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Si decidieron no colocar articulaciones, este es el momento en el que van a colocar la barra de silicón. Van a huecar hasta la entrepierna y el silicón debe de llegar hasta la altura en la que vamos ahorita. Si les queda algún hueco en este espacio del silicón, rellenen perfectamente, por favor, y vayan rellenando también la cabecita conforme vayan avanzando. Cuando hayamos finalizado, vamos a cortar hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y cerrar el orificio que nos quedó al final. Espero que hayan rellenado perfectamente. Lo que haremos a continuación es tomar con nuestra aguja lanera solo la hebra delantera de cada uno de los puntos que tenemos. Recordemos que son 12 puntos los que nos quedaron al final, entonces estaremos tomando esos 12 buclecitos, hebritas delanteras de cada punto. Cuando hayan tomado todas esas hebritas, aquí ya nada más nos falta una. Vamos a, déjenme así, esta es la última, simplemente jalamos, vean, fuerte, fuerte, fuerte para que se cierre el orificio. Nos vamos a ir aquí muy cerquita de donde hayamos finalizado y hacemos un nudito. Si les queda ese pequeño orificio, no pasa nada, por ahí vamos a entrar y perder la hebra hacia cualquier parte de la cabecita. Si les queda ese pequeñísimo orificio, como les digo, no pasa nada, la muñeca va a llevar su peluquita y así habremos terminado el cuerpo. Ya simplemente damos forma a la cabecita de esta manera. Así llegamos al final de este tutorial. Avancen por favor, porque en el siguiente video ya vamos a comenzar con detalles del rostro, el cabellito, y veremos hasta dónde avanzamos. No olviden suscribirse, no olviden dar like, vuélvanse miembros del canal para acceder a los beneficios que se les ofrece, y también las invito como siempre a explorar mi canal. Van a encontrar mucho contenido muy lindo, que estoy segura que más de un proyecto ustedes se van a enamorar y van a querer realizarlo. Solo toquen donde dice videos y listo. Con su dedito recórranse para que exploren el canal y todo el contenido que se les ofrece. Hasta pronto, cuídense mucho, por favor.